Buenos días, sus señorías. Mi nombre es Fortunata y Jacinta y aquí da comienzo esta nueva entrega que lleva por título, pues este título tan atractivo, ¿verdad? Tan jugoso, El rey como protector de los más débiles. Y ya ven ustedes que estamos una vez más en formato entrevista, aunque yo casi voy a preferir clase magistral, porque nuestro invitado de hoy está muy acostumbrado a dar magníficas lecciones. Es un súper especialista en los temas que hoy vamos a tratar y, de hecho, vamos a presentar su último libro. Pero bueno, antes de nada, querido César, ¿cómo estás? Bienvenido al canal de Fortunata y Jacinta. Querida Paloma, como siempre es un placer conversar contigo y pues si es un placer conversar contigo, naturalmente lo es aún más, ¿no? En tu canal de YouTube. Muchas gracias por la invitación. Recomendar a todos los seguidores del canal de Fortunata y Jacinta que aprovechen este mismo fin de semana para ir a ver la última película de José Luis López Linares, recientemente estrenada. Vamos a ver, nosotros asistimos al preestreno. Tuvimos la inmensa suerte de estar en ese preestreno en los cines. ¿Cómo se llaman los cines? Capitol, Capitol. Capitol, en los cines. Es que yo no voy al cine, queridos amigos míos. Pero bueno, en los cines Capitol, la Gran Vía en Madrid, la sala pletórica. Además, era el cumpleaños del director, de José Luis López Linares, así que fue una jornada realmente de, bueno, pues un regalo para él, acompañándole una cantidad inmensa de público, casi 1.500 personas en la sala. Y bueno, pues yo tuve la oportunidad de una vez más coincidir en carne mortal con César. Qué bonita fue la jornada, ¿verdad? Tenemos que invitar a todos los seguidores a que vayan y apoyen la película en las taquillas de los cines, porque ya saben ustedes que si no hay demanda por parte del público, los cines la empiezan a retirar. Así que bueno, César, te invito a que hagas también un poquito de apología de este producto cultural que no tiene nada que ver con los Almodóvares, ni con los Bardenes, ni cosas de estas. No, sí, efectivamente estuvimos allí, tuvimos la fortuna de ser invitados ambos junto a un selecto grupo de muy buenas personas que nos extendieron la invitación. La película fue hermosa, ha sido un documental hermoso, plagado de buenos amigos. Y precisamente esta es la idea, ¿no? La idea es que la gente vaya al cine. Yo creo que sobre todo cuando hay algo que nos interesa tenemos que ir al cine porque es perfectamente normal que al observar una gran cantidad de cosas que no solamente nos disgustan, sino que no nos llaman la atención, perdamos el interés en el cine y perdamos la experiencia de ir al cine, que anteriormente era toda una experiencia, antes del Netflix, del Prime Video, era toda una experiencia ir a ver una película que tú querías, ¿no? Que te hacía ilusión, todas las luces apagadas, el silencio riguroso, la atención en la pantalla. Todo esto se ha perdido un poco, ¿no? Por la sociedad de la atención de los 3 segundos, la sociedad del inmediatismo. Entonces, en la medida de lo posible que podamos ir, por supuesto que yo les recomiendo que vayan, además, así apoyan el trabajo de José Luis y que se sigan haciendo esta clase de cosas. Verbigracia de ello es que los que vayan a Segovia, por lo menos, también ha tenido la productora Bosco Films, ha tenido la amabilidad de pedirme que yo esté con los que vayan al cine, es decir, que yo dicte una especie como de charla o de breve simposio, ¿no? Una vez que finalice la película, los días que vaya a ser aquí proyectada en la ciudad de Segovia, en España. Entonces, bueno, con todo el gusto también del mundo de saludarles cuando vayan, porque es que francamente es una experiencia que vale la pena ver, no solo por lo visual, que ya lo visual es una cosa que llama muchísimo la atención, sino que José Luis se empeña muchísimo en mostrar la experiencia hispana como una experiencia sensorial que también entra a través de los sentidos, ¿no? De los sentidos, del oído, mejor que quiero decir. O sea, toda esta música barroca, toda esta música mestiza tan bella que él nos traslada, yo creo que es algo que cuando lo ves en una pantalla, en un cine, te llama mucho más la atención que después verla en tu casa. Así que nada, los invito. De verdad, los invito. Es maravilloso.
Efectivamente, no hemos dicho el título. Casi damos por supuesto, querido César, que ya todo el mundo está pendiente de este estreno, del último proyecto de José Luis, pero bueno, yo no hablo inglés, no voy al cine, no hablo inglés. We de hispanos, es un poco la huella hispana de España en los actuales Estados Unidos de Norteamérica. We de hispanos. Así que, como dice César L. en Segovia, José Luis nos recomendaba a todos que os recordáramos que desde cada una de vuestras ciudades pues podéis solicitar al cine de turno, pues podéis hacer la petición de que programen la película. Así que creo que hay un apartado en la página web de este proyecto de López Linares en la que vosotros por provincias y por ciudades o capitales pues podéis solicitar la proyección de la última película de López Linares, recordemos, We de hispanos. Preestreno la semana pasada y estreno pues este viernes, si no me equivoco. Estreno ya a escala nacional. Y bueno, César, pues empezamos con lo nuestro. Antes de nada, permíteme que lea una pequeña nota biográfica para que te ubiquen perfectamente bien. César Pérez Guevara, con todos ustedes, doctorando en Historia, diplomatura de Estudios Avanzados en Investigación Histórica, también es máster en Derecho Procesal Constitucional, graduado en Derecho tanto en España como en Venezuela, técnico de Administración para estas cositas de la contabilidad de costos y este tipo de aventuras, ¿verdad?, que a Fortunata le gustan tanto. Estudios en filosofía, es locutor y es escritor. Y este es un poco el motivo por el que tenemos hoy aquí con nosotros a César. Se acaba de publicar su libro más reciente y lo vamos a poner en pantalla. Queridos amigos, aquí lo vemos. Justicia real en la América española, el rey como protector de los más débiles. Bueno, pues tomen ustedes nota. César, superventas, ¿qué está pasando? En el ranking está muy bien posicionado, ¿verdad? ¿El libro? Sí, a ver, esto ha sido una de las sorpresas, de las más gratas sorpresas que yo he recibido, yo diría en la vida, porque francamente eh, yo no pensaba que de manera alguna un libro sobre una temática específica que particularmente, si bien es cierto, es divulgación histórica, tiene como lo sustancial la historia jurídica, ¿no? Que es un área bastante hiperespecializada del saber histórico. Bueno, saber histórico, saber jurídico, dependiendo del autor con el que te vayas. O sea, yo al haber estudiado tantísimos años y haber investigado tantísimos años en ambos ámbitos en la academia, pues precisamente utilicé, ¿no?, ambas ramas del conocimiento para poder llevar adelante la investigación y luego plasmarla del modo más sucinto, más diáfano, más claro posible, ¿no?, en la obra. Luego, la historia del libro es muy interesante porque, francamente, el libro no es más que una suerte de hiperresumen de lo que iba a ser mi tesis doctoral. Exactamente un hiperresumen, o sea, por no entrar en mayores detalles, lamentablemente creo que todos están enterados de las cosas que ocurrían y ocurren aún en Venezuela, independientemente de lo que haya pasado. Al enemistarme yo en contra de determinados tiranuelos, tuve que salir poniendo pies en polvorosa de Venezuela y exactamente yo estaba en un momento en el cual me habían aprobado el proyecto de tesis y solamente era presentarlo. Esa es la razón por la cual sempiternamente observan que yo salgo como doctorando en historia porque no terminé de presentar la tesis, ¿no? Entonces, con el paso del tiempo, yo veía muchísimo que siempre se habla de que las leyes de Indias nunca se aplicaron, que eso era papel mojado, qué sé yo, que se cata no se cumple y cuánta tontería, ¿no? Se dice por allí. Bueno, luego yo decía, pero es que en toda mi investigación, en los archivos, efectivamente, yo tengo pruebas palpables, no solamente de que las leyes de India se cumplieron,
cumplían, sino que además se cumplían de un modo muy curioso. Después de ver tantísimos expedientes en los libros de la Real Audiencia, pude darme cuenta yo particularmente que la práctica común era que el rey decidiera a favor de los más débiles frente a los poderosos, ¿no? Entonces, ya en un punto digo, pues mira, como estoy aquí, lo más probable es que no pueda presentar yo esta tesis en Venezuela, luego he debido reemprender el rumbo académico con todo el gusto del mundo en España. Yo también soy español, o sea, vamos, tengo más nacionalidades, he hecho mi casa aquí. Entonces dije, esto no quiero que se vaya a quedar de lado y sobre todo yo quiero que esto llegue al gran público que está escuchando todos los días esto de que esta socarronería, ¿no? Que no, que eso no se cumplía, etcétera. Entonces yo me encargué durante algún tiempo de resumir, de trasladar al lenguaje más meridiano posible todo aquello que yo ya tenía redactado y pues sencillamente en un acto, ¿no?, plenamente autónomo de emprendimiento, me fui yo a Amazon y publiqué el libro por mí mismo. Y dije, bueno, mira, pues algunas copias se venderán, esto servirá de divulgación y lo que fue mi sorpresa fue precisamente cuando revisé y efectivamente sigue en el número 1 en Amazon en historia indígena y se están publicando muchas cosas sobre historia indígena en Amazon y el libro todos los meses se vende muy bien, básicamente sin ningún tipo de publicidad, salvo las cosas que yo puedo decir desde mis escasas posibilidades en las redes sociales. Entonces esto me llama muchísimo la atención, sobre todo porque, querida Paloma, si muestras otra vez la portada del libro y tus estimados oyentes lo pueden ver, a mí me han bromeado mucho conmigo, varios amigos, y me dicen que es la portada menos atractiva en la historia. Pero claro, lo que ocurre es que obviamente yo no me dedico a estas lides, pero además ese documento, si ustedes observan allí, en la portada es un documento que particularmente me tomó a mí unos cuantos meses por allá en el año 2018 conseguir en el Archivo General de la Nación de Caracas, en los libros de la Real Audiencia, porque como cosa rara estaba muy mal archivado, ¿no? Me costó, entonces fueron meses buscándolo y de pronto lo conseguí. Cuando yo veo la fecha, 1798, digo, este es del año que yo estoy buscando y efectivamente era el documento, ¿no? Que era un auto en el cual se mostraba, o sea, así un resumen de alguna manera de todo un procedimiento que yo estaba buscando. Entonces, ese documento para mí significó tanto que le tomé una foto y dije, esta tiene que ser la portada, sea atractivo o no, no ha sido atractivo, pero quizás no ha sido atractivo y sin embargo dense cuenta que la gente lo está comprando. Yo agradezco muchísimo como me escriben y las personas que me consigo y me felicitan por el libro, porque francamente ha sido un esfuerzo sincero, ha sido un esfuerzo para traerles algo. Y es una cuestión que quiero de alguna manera matizar, ¿no? A ver, yo recibo diariamente muchísimos comentarios en las redes sociales diciendo, no, pero de que tú estuvieras en el siglo XVI para saber si las leyes se cumplían. O sea, comentarios de esta ralea, o sea, de este nivel, ¿no? Que francamente no parecen que puedan de ninguna manera importar o no puedan de ninguna manera tener alguna relevancia. Pero el gran problema es que esta clase de tonterías pueden de alguna manera calar, sobre todo cuando no se tiene un fundamento del cual sujetarse, ¿no? Para poder de alguna manera llevar la contraria a ello. Entonces, ¿de qué modo podemos hacerlo en la historia? Pues obviamente, salvo un trabajo sistemático, que por supuesto sería de años, en el cual revisar absolutamente todos los procedimientos judiciales que han llegado a nuestros días en Hispanoamérica y con base en todos estos procedimientos judiciales, observar el estado en el cual quedaron, observar las resoluciones que se dictaron y además también de eso, realizar una labor ardua y compleja de observar exactamente el origen de cada una de las personas, lo cual francamente puede ser la labor de una vida de un conjunto de investigadores. Lo que podemos hacer ahora es, en contra de lo que nos dicen, que las leyes no se aplicaban porque ellos les da la gana de decir que no se aplicaba y porque sí, porque las cosas son así y ya, pues es traerles casos
en los cuales efectivamente vemos que las leyes se aplicaban y que son tan curiosos en los cuales el rey sale a defender a los más débiles frente a los poderosos, que por supuesto llama mucho la atención, y ese es el origen del libro, ese es el fundamento del libro, y yo creo que por eso, sobre todo por el acto de sinceridad intelectual que yo he procurado colocar en estas líneas, ha hecho que la gente lo compre. Y te digo, es que me maravilla observar cómo todos los días hay ventas del libro, y se los agradezco profundamente. Muy bien, y nosotros también nos alegramos muchísimo. Aquellos reyes guiados en su praxis política, ¿verdad? Por la política católica. La política católica, evidentemente, luego hay casos particulares, reyes que se alejan, reyes que son más prudentes, unos que otros, pero en general esa era la nematología que decimos desde la escuela de Gustavo Bueno, ¿verdad? Era la ideología que empujaba y que guiaba, orientaba la práctica política de la monarquía hispánica. Bueno, tenemos estructurado, César y yo, una pequeña guía con 5 temas así generales. César, la pantalla es tuya a partir de este momento. Y bueno, podríamos empezar por una pregunta muy sencilla, porque evidentemente tú coges el toro por los cuernos, vas como toro de Miura, ¿verdad? Frente a las polémicas y frente a toda esta maledicencia que gira en torno a la historia de España. Tú defiendes una tesis que muchos, pues efectivamente, no consideran verdad como una verdad histórica. Entonces, empecemos por algo tan sencillo como eso. ¿Cuál es la tesis principal de tu libro y por qué ha sido tan distorsionada a lo largo del tiempo y también en manos de supuestos especialistas en historia? Así que aquí queda la primera pregunta. El canal de Fortunata y Jacinta, querido César, es todo tuyo. Fíjate que la pregunta es interesantísima porque precisamente me lleva a poder señalar exactamente cuál es el quid, ¿no? Como decía Santo Tomás, o sea, cuál es el asunto, o sea, cuál es el tema, cuál es el fundamento de esto de lo que vamos a hablar. A ver, esto es dicho por un hispanoamericano y sobre todo quiero que observen que estas palabras vienen de un hispanoamericano de la academia. Mi historia personal hace que yo, por diferentes vericuetos, yo fui adelantado de grado cuando era chico en el cole y yo terminé graduándome por buen rendimiento, terminé graduándome con 15 años de lo que aquí llamarían en España la secundaria y allí mismo entré en la universidad. Entonces, claro, yo a los 16 años, inicios de mis 16 años, yo estaba cursando en la universidad. Yo desde los 16 años no he dejado de estudiar en la universidad. Entonces creo que tengo algo de experiencia porque hoy en día tengo 35 años. Es decir, yo he estado más años de mi vida estudiando universitariamente que los que no los he estado. Y con esta experiencia, que debo señalarles para que puedan comprender cuál ha sido mi visión, es que particularmente sobre la historia, existen una serie de mentiras, una serie de bulos, una serie de fantasmas que en lo absoluto van con la rigurosidad histórica. Por una parte, si no planteas de alguna manera una suerte de ultraparroquialismo en el cual los que se dedican a la investigación histórica lo que hacen es tratar acerca de determinados aspectos socioculturales, económicos, de un momento en particular, de una población en particular que no tiene mayor relevancia para lo que son los factores identitarios de la población en un momento determinado. Entonces se van con lo que vienen a ser grandes señalamientos, ¿no? Con lo que vienen a ser de alguna manera grandes declaraciones. Entonces comienzan por este lado, ¿no? Más o menos por allí va. A pesar de que esto pueda parecer ridículo, a pesar de que históricamente hay algunas personas que realizan otros estudios, usualmente lo que se plantea es que en algún momento existían unos indígenas que tenían una cultura riquísima, que se encontraban viviendo en una suerte de quinta esencia de la bondad, tranquilos, unas sociedades avanzadísimas,
que los europeos no supieron apreciar y qué sé yo, ¿no? Y que de pronto llegaron esos malvados españoles, que por lo tanto, o por contraste, son la quinta esencia de la maldad, y que se encargaron de ir a violar, a matar indígenas, luego esclavizar africanos y a matar africanos, y qué sé yo, en toda esta orgía de maldad, ¿no? Que es lo que se le pretende achacar a España. A ver, si analizamos un poco nosotros lo que es esta propia premisa que se está señalando, a nivel identitario es un gran problema, porque tú lo que le estás diciendo a una sociedad claramente mestiza es que una parte fundamental de su componente, no solamente cultural, sino también étnico, eran violadores, eran malhechores, eran asesinos, eran el oprobio de todo aquello que podía existir en un momento determinado. Es decir, estás diciéndole a toda una sociedad que sus abuelos eran violadores, ¿no? Porque cuando tú ves los apellidos como el mío, Pérez, Guevara, por lo menos que está aquí en Álava, o Rodríguez, Martínez, Sánchez, etcétera, 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 pues obviamente todos tienen origen hispano, así como la religión, así como el idioma, así como las características culturales más llamativas, los convencionalismos sociales, etc. Luego, cuando tú estudias esto, te vas dando cuenta entonces que, a pesar de que en esta primera premisa en la cual podemos considerar nosotros que se está refiriendo a la maldad del hombre hispano, particularmente valiéndose o haciendo alusión a los adelantados o a los conquistadores, la propia minimización, el propio hacer de alguna manera esto como algo ramplonamente sencillo, ¿no? Y holístico, hace que inmediatamente entonces se diga, bueno, si los conquistadores españoles eran entonces estos violadores, asesinos malvados, también lo eran entonces todos los españoles. Luego todos los españoles están mal. Y es allí entonces cuando obviamente, por antonomasia, se lleva a este razonamiento hasta la propia monarquía. Si todos los conquistadores españoles son malos y luego, por lo tanto, todos los españoles son malos, los reyes no serán no serán menos, mejor dicho, al contrario, más malvados serán, que ellos son los que llevaban adelante o impulsaban todo este latrocinio, toda esta actitud homicida, malvada, esclavista, oprobiosa, negativa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, conforme a este planteamiento, ¿no?, que se va desarrollando claramente, hipertrofiándose en la medida en que se desconoce exactamente lo que ocurrió, ustedes se imaginarán que la figura de rey de España, incluso para aquellos que hayan estudiado algún fragmento de la historia o tengan algún tipo de conocimiento, es una suerte de figura negativa, es una suerte de figura envilecida. Es una suerte de hombre malo, siempre que solamente pretendía extraer de las vírgenes tierras americanas todo aquello que le servía para sus guerras europeas. Entonces, claro, cuando tienes esto en la mente y tú comienzas a investigar en la historia realmente, sobre todo en lugares que son prácticamente vírgenes, en muchos países hispanoamericanos, como por lo menos es la historia jurídica, porque de historia social, historia política, usted va a conseguir todo lo que usted quiera, pero de personas que no solamente tengan el conocimiento histórico, sino que también tengan el conocimiento jurídico, y se hayan encargado de ir a buscar los archivos, los expedientes, a entender cómo los casos en concreto se subsumían en las grandes normas que se les aplicaban, usted va a conseguir muy poco cuando consiga. De manera que entonces cuando yo comienzo a investigar y comienzo a ver exactamente que a mí los textos que me caen en la mano del siglo XVIII particularmente, que conseguí muchísimos, sobre todo gracias al establecimiento de la Real Audiencia de Caracas, pero también textos que venían ya y se habían establecido frente a los ayuntamientos. Y yo lo que observaba no solo era que se podían quejar los débiles frente a los poderosos, que en otros lugares del mundo, incluso entrado el siglo XIX, era imposible de pensar que alguien se pudiera quejar,
sino que también usted conseguía documentos del siglo XVI, en los cuales de nuevo los débiles se podían quejar frente a los poderosos, pues eso a mí me llamaba profundamente la atención, sobre todo porque la figura del rey, y es lo que hizo que yo pudiera comprender muchísimos aspectos de la historia hispanoamericana, no era un rey precisamente lejano. No, el rey estaba presente en la vida de las personas. Estaba tan presente que si usted consideraba que sus derechos estaban siendo vulnerados, usted podía acudir al rey a través o bien de las reales audiencias, del Consejo Supremo de Indias, usted podía acudir y el rey iba a actuar y actuaba. Entonces, la primera cosa que a mí por lo menos me cayó en las manos, y esto tiene mucho que ver con mi propio origen venezolano, fue el documento en el cual uno de, al que llaman el precursor de la independencia de Venezuela, Francisco de Miranda, que fue un hombre que en su momento fue tan importante militarmente para España que incluso luchó en Pensacola junto a Gálvez. Y cuidado que salió como héroe en la batalla de Pensacola, ¿no? Entonces, era un señor bastante importante. Bueno, ese señor era, de hecho, era hijo de un canario llamado Sebastián de Miranda, de una familia que había llegado a las Islas Canarias viniendo del País Vasco, luego había ido directamente hasta la provincia de Caracas o Venezuela, ¿no? Y allí es donde Francisco de Miranda hizo vida. Yo descubrí en los archivos de Caracas un documento interesantísimo, porque pasaba que el papá de Miranda, Sebastián de Miranda, precisamente como también era un hombre de valía, le había dado al rey la posibilidad de ostentar el bastón de mando de las milicias de blancos, porque se lo había ganado. Y la oligarquía criolla le había dicho que no. Y le había dicho que no, porque era un hombre de oscuro origen, porque su esposa, según parece que hacía pan, era una panadera, en fin. Entonces fue humillado en la calle y el rey el rey mandó a decir, yo ratifico una vez más que Sebastián de Miranda va a llevar el bastón de milicia porque sí, porque lo digo yo el rey, porque se lo merece y ustedes no son nadie para contrariarme. Entonces uno se va dando cuenta más o menos, ¿no? Cuando uno observa esto, ya va, pero lo que tú me estás diciendo a mí, o sea, una vez que tú revises el archivo, es que el rey estaba defendiendo a una persona que no tenía mayor influjo económico frente a la oligarquía, que es la que posteriormente va a declarar la independencia en contra del rey. O sea, tú me estás diciendo a mí eso. Entonces, claro, eso fue una de las primeras cosas que a mí me hizo muchísimo ruido, ¿no? Yo dije, pero ya va, que el rey no es un personaje lejano, el rey está y se está enterando de todo, ¿no? Entonces comencé a investigar. Comencé a investigar y cada vez llegaban a mis manos casos más interesantes. Recuerdo un caso de un esclavo quejándose frente a un amo que le estaba dando muchos latigazos. Yo decía, pero ¿cómo es que un esclavo puede ir a un juzgado si un esclavo, conforme a lo que a mí me habían enseñado, no era un ser humano? Porque eso es lo que a mí me habían enseñado, ¿no? Y no estoy diciendo yo en la calle, en la universidad. Entonces allí fue cuando yo comencé a investigar y me di cuenta que es que el trato al esclavo que se daba en el mundo hispano no tiene absolutamente nada que ver con el trato de ese moviente que se daba en otras latitudes como las galas o las inglesas, ¿no? ¿A qué voy yo con esto? Por supuesto, en otras legislaciones los esclavos eran meros semovientes, es decir, eran caballos, eran perros, por lo tanto, eran cosas que pertenecían a su amo. Pero la concepción de derecho romano, en la cual se tiene el esclavo en el mundo hispano, en que obviamente, como ustedes, todo ser humano tiene capacidad de ejercicio y capacidad de goce, y el esclavo lo que tiene es una capiti diminutio, es decir, no tiene la capacidad de ejercicio plena y sin embargo la puede otra vez volver a adquirir con la manomisión o con la cooptación o con una serie de mecanismos que daba la monarquía hispánica para que pudiera el esclavo retomar su libertad. Eso me comenzó a mí a dar de alguna manera conciencia. Claro, si son personas, si tienen capacidad de goce, a pesar de que tengan capacidad de ejercicio disminuida, y además el rey Carlos IV les da por expresa partida la posibilidad de acudir a los juzgados, tienen capacidad de postulación, se pueden quejar. Y entonces, además, con eso me entero yo que Carlos IV limita la cantidad de azotes que le daban a los esclavos a 20 y tantos.
Y entonces, claro, a veces me escriben, bueno, pero le seguían dando azotes. Sí, claro, pero es que luego en la etapa republicana los aumentaron a 120 y tanto, a 130 y tanto. A ver, hay niveles, ¿no? En los cuales tú puedes observar más o menos las cosas que van ocurriendo y sobre todo lo que está haciendo el rey. Igual, las reales cédulas en ese momento yo llegué a las reales cédulas de gracias al sacar de Carlos IV, Carlos III y Carlos IV, y que yo me da cuenta más o menos de que efectivamente el rey estaba de alguna manera intentando acabar con los privilegios de determinada oligarquía que quería quedarse absolutamente con todo y que no estaban equivocados, porque son los que luego precisamente van a declarar la secesión, ¿no? Entonces, de nuevo, sigo yo investigando y me consigo con casos del siglo XVIII. Y fueron casos que particularmente para mí fueron muy importantes porque, como les digo, me tomaron muchísimo tiempo de trabajo por el lamentable estado en el cual muchos de ellos se encuentran, que no están bien archivados o están perdidos o qué sé yo. O sea, algunos incluso se están perdiendo en los archivos por la pobre conservación que se les da y que lamentablemente a mí me da muchísima tristeza. Entonces había uno del cual llevo yo años hablando, hablaba yo en Venezuela y nadie me creía, de una muchacha llamada Isabel María Páez, casada con un señor llamado Juan José de Ochoa. Esta Isabel María Páez era una muchacha del pueblo, ¿no? Se reputaba como parda, una muchacha con colorcito, ¿no? Que es un poco más clara que yo, sí se reputaba la muchacha. Pues esta muchacha se casó con Juan José de Ochoa, que era un notario que había llegado a la península ibérica y obviamente cuando llegó y observó ese bellezón tropical, pues se casó con ella, lo que nos habla de que esto ocurría todo el tiempo, el mestizaje era algo perfectamente normal. Y obviamente él, que tenía un muy buen poder adquisitivo, comenzó entonces a comprarle vestidos y a llenarla de cosas hermosas. Pues resulta que la oligarquía criolla de la ciudad de Valencia en Venezuela había cogido desde tiempos inmemoriales como prerrogativa el hecho de que solamente sus mujeres podían utilizar un tapete para arrodillarse en la misa. Porque sí, porque solamente ellas podían hacerlo, porque eran primas de la Virgen María, como algunas decían. Suena divertidísimo, pero lo decían. Y porque eran descendientes de los conquistadores y los demás eran gente de oscuro origen. Lo decían ellos, los oligarcas, ¿no? Bueno, resulta que esta señora, Isabel María Páez de Ochoa, un día se llevó un tapete, cansada de dañarse los vestidos, que yo hago un análisis allí y digo, mire, imagínense ustedes lo que para una mujer en la época consistía un vestido. O sea, hoy en día puede parecer una frulería o incluso algo sin mayor relevancia, ¿no? Pero para ese momento un vestido era algo bastante importante, como para arruinarlo en unos suelos de tierra, en una ciudad que tenía transporte de tracto sanguíneo y que además tenía una leve llovizna usualmente en las mañanas. Imagínense ustedes el estado del suelo. Bueno, esta muchacha se llevó el tapete y fue demandada. Fue demandada por el síndico procurador del ayuntamiento. Y la demandó, esto es interesantísimo, por limpieza de sangre, para demostrar que ella, al no ser de la oligarquía criolla, por no poder acreditar su linaje plenamente, no podía llevar el tapete, una norma que no existía. Claro, él no era tonto, él no iba a demandarla por no llevar el tapete, porque esa norma en la monarquía hispánica jamás se había inventado una tontería semejante. Pero la demanda entonces para demostrar el linaje y luego entonces para poder articular algo allí y aplicarle el poder. ¿Qué pasó? Pues yo ese juicio investigándolo duré por lo menos un año y cuando, más o menos así habría sido, Isabel María, ¿no? Y Juan José, y así habían sido de bellos los vestidos como muestra Paloma. Bueno, imagínense ustedes cuando esa muchacha recibe esa demanda, ¿no? Y la recibe el marido y ningún abogado la quiere defender, porque es que eso era enfrentarse en contra de los optimates, en contra de los poderosos. Pues resulta que por entonces había un abogado, un letrado, que era hijo de una cuarterona, tenía muchísima sangre indígena, con un inmigrante milanés de apellido Rocio, que se había castellanizado como Rocio, ¿no? O como le decimos en Venezuela, Rocio, que era Juan Germán Rocio.
Era un muchacho pobre que había sido apadrinado por la hija de un conde llamado María de la Luz Pacheco. Y pues él no solamente que se había graduado como doctor en Derecho Civil, se había graduado como doctor en cánones, había concursado y se había quedado con la única cátedra perpetuidad del Derecho Civil en la Universidad de Caracas, había formado parte de la Real Academia de Derecho Español y Público, o sea, era una luminaria que incluso era asesor de capitán general y era un mestizo y tenía el mayor cargo, ¿no? Bueno, él le dijo, yo sí te defiendo. Y fue en contra del Ayuntamiento de Valencia y las cosas que yo leí eran increíblemente luminosas, porque nos está hablando de cómo un hispanoamericano del siglo XVIII defendía precisamente la ley del rey frente a los oligarcas criollos que se encontraban allí, y por lo tanto eso de que se acataba pero no se cumplía no era verdad, porque si se iba a los juzgados eso podía remediarse. ¿Qué es lo que ocurre entonces, querida Paloma? Pues resulta que Rocio va, la defiende y pierden en primera instancia. Y yo digo, ¿pero cómo es que perdieron en primera instancia? Claro, porque era tan perverso lo que estaba ocurriendo que le había demandado el síndico procurador del Ayuntamiento de Valencia y había decidido el Ayuntamiento de Valencia. ¡Qué sorpresa!, ¿no? ¿Cómo iba a decidir? Pues se va entonces a la Real Audiencia de Caracas, que era una Real Audiencia, yo también lo explico en el libro, una Real Audiencia de tipo pretoriano, que explico los niveles de reales audiencias, los tipos de reales audiencias. Y bueno, en la Real Audiencia, por hacer el cuento corto, por no explayarme demasiado, porque les queda a ustedes alguna curiosidad para comprar el libro, la Real Audiencia de Caracas no solo es que le dio la razón a ella, no solo es que le dio la razón a ella, sino que además habían contratado de la manera más aptera posible el Ayuntamiento de Valencia a unos cuantos pardos safios que se encontraban por las calles para que dijeran que se habían acostado con la mamá de Isabel María y que el origen de ella era desconocido, cosas espantosas. La Real Audiencia no solo los multó, sino que los mandó presos por mentirosos y por safios. Ese era el rey, actuando a través de la Real Audiencia. Y cuando usted observaba quienes componían a la Real Audiencia, estaban no solamente hombres como Antonio López de Quintana, que luego pasó a ser uno de los hombres fundamentales del derecho en la propia península ibérica, sino también oidores, regidores de los mejores lugares del imperio, que se comportaban de la manera más estrictamente apegada al derecho posible. Por esta razón, mi amada ciudad de Caracas, es el Santiago de León de Caracas. Eso tiene una explicación. La advocación a la Virgen se la permitió precisamente Felipe II. O sea, es una de esas cosas hermosas de la ciudad de Santiago de León de Caracas. Pero bueno, yo me quedo con eso, pero ese caso se conecta con otro. Cuando Rocio defiende así a esta mujer y pierden los optimates, entonces por ese momento se crea el Ilustre Colegio de Abogados de Caracas. Y el Ilustre Colegio de Abogados de Caracas, tenías que inscribirte allí para poder seguir ejerciendo el derecho. Y bueno, a pesar de que el doctor Rocio era el profesor de todos los futuros abogados, porque era el único catedrático perpetuidad de la cátedra de instituta, creo que sería hoy en día Derecho Civil, a pesar de que el doctor Rocio era asesor de capitán general, a pesar de que el doctor Rocio era miembro de la Real Academia de Derecho Español y Público, o sea, tenía un currículum gigantesco. No lo quisieron aceptar en el Ilustre Colegio de Abogados de Caracas, poniendo una y otra traba, diciendo que no podían acreditar bien su origen, que tenía que ir a Milán a traer sus partidas, y Milán en ese momento estaba en guerra. Vamos, unas cosas espantosas. ¿Qué dijo el doctor Rocio? Voy a buscar la justicia de Reyes y tengan que ir directamente a España. Por haceros el cuento corto, pues es un caso muy complejo. Al final, en el año 1801, un caso comenzado en el año 1798, el fiscal de la Real Audiencia del Rey dice, considera el fiscal de esta Real Audiencia que el doctor don Juan Germán Rocio debe ser admitido en el seno del Ilustre Colegio de Abogados de Caracas. Entonces, claro, imagínense ustedes, ¿no? O sea, utilizar la justicia del Rey. Y esto, yo incluso les traigo, porque esta clase de cosas yo lo que quiero más bien es que más gente la lea. Yo incluso les traigo a ustedes unos apéndices documentales en los cuales les traigo documentos íntegros escritos por Juan Germán Rocio, que obviamente no existían, tuve yo que transcribirlos en su momento,
y trasladarlos al español que podamos nosotros entender más en esta época, para que ustedes mismos observen. Entonces, claro, esto es lo que ocurre y estos son parte de los casos que yo traigo. Cuando uno observa, por lo menos esto, uno comienza a comprender exactamente qué es lo que pasaba, ¿no? Hay una pugna entre optimates y el resto de la sociedad, y por eso es que no nos puede extrañar a nosotros que cuando en 1808 es lo que se llama la conjura de los mantuanos en la provincia de Caracas o Venezuela, se quiere romper con la monarquía hispánica, hombres como Juan Germán Rocio y como otra pléyade de intelectuales, además del pueblo, apoya la monarquía. Es como en el año 1810 que en Venezuela se enseña, de las cosas que se enseñan en Venezuela, se dice que fue la Declaración de Independencia, y yo me lo creí buena parte de mi vida hasta que leí el acta. El acta del 19 de abril del año 1810, y aquellos que son venezolanos y estén escuchando esto, por Dios, no me hagan caso de mí, googleenla, es muy fácil. Esa acta dice: no somos franceses, somos españoles, viva Fernando VII, viva el rey. Claro, nos declaramos libres, pero de Francia. Eso es lo que está diciendo el acta. Claro, un año después ya existe realmente el verdadero conflicto. Es cuando llegan a Caracas dichos de Fernando VII, salidos en la prensa, en las cuales Fernando VII pide ser adoptado por Napoleón Bonaparte, luego que le dé una hermana para casarse, etcétera. Entonces, ya en el año 1811 sí hay un movimiento político apoyado, entre otros hombres, por Rocio, que consideran que Fernando VII incumplió la bula intercartera de 1493 que le habían dado a la reina católica, y que por lo tanto el rompimiento es con ellos, pero de ninguna manera se rompe con la hispanidad, ni se rompe con el catolicismo, ni absolutamente con nada de esto. Y además, también esto lo leí yo en las actas constituyentes de 1811 en Venezuela, que Rocio, frente a los anglófilos, les dice: señores, el hecho de que hagamos este movimiento en contra de la monarquía Borbón, que ha perdido su legitimidad, no nos hace a nosotros en lo absoluto ser dependientes ahora, ni ser aliados de los británicos. Pero bueno, las cosas pasan lo que pasan, luego sale Bolívar y etcétera. Pero esto no lo trato yo en el libro, obviamente es para ponerlo un poco en contexto, para que comprendan en buena medida qué es lo que está ocurriendo. Pero en el libro, querida Paloma, si me permite, yo también les traigo otras cosas interesantes. Además de estos casos que son tan vívidos y tan interesantísimos, ¿no? Les traigo cosas como algunos procedimientos que existían. A ver, de nuevo, cuando dicen es que el rey estaba muy lejos, efectivamente, el rey estaba muy lejos. Ajá, las leyes de Indias eran muy bonitas, efectivamente, las leyes de Indias eran hermosas, al punto de que en el siglo XVI usted conseguía cosas como que se decía que las mujeres embarazadas indígenas en determinado punto de estado de gravidez no podían trabajar más, los menores no podían trabajar, en eso, entre otras cosas interesantísimas. Ya siglo XVI, que no fueron establecidas en la buena parte del mundo occidental, ya por allá a inicios del siglo XX, después de mucho aspaviento, ¿no? Ajá, por esas leyes indígenas, esas leyes de India maravillosas no se aplicaban. Bueno, lo que pasa es que los reyes de España no eran tontos. Esto quiero traérselo, ¿no? Yo sé que sobre todo nos han dicho en todo lo que tiene que ver con la leyenda negra, que los reyes eran arteros, eran malvados, eran avariciosos, codiciosos y todo lo que decían. Bueno, ustedes que creen que los reyes eran así, pues por lo menos concédame, ahí está el plucutra, que no eran tontos, por favor, concédame por lo menos esto, ¿no? A ver, en este sentido, es perfectamente razonable que el rey pueda considerar, sobre todo desde el sermón de Montesinos, que Fernando II de Aragón se enteró gracias a los dichos de este sermón, que había unos cuantos hombres abusando por allá en el otro lado del mundo. Ellos se daban cuenta que si no se establecía el modo en el cual la ley se aplicaba, pues obviamente las leyes iban a quedar como letra muerta, y entonces sí tendrían razón hoy en día de decir las cosas que dijeron. Pero como los reyes se enteraron, no eran tontos, crearon todo un sistema institucional, no solo desde la perspectiva de las instituciones organizativas para que las leyes se llevaran adelante, sino también desde la perspectiva de los propios tipos normativos
que existían para poder llevar adelante procesos en contra de lo que se portaran mal. ¿Cómo se llevó esto adelante? A ver, las reales audiencias, como les he dicho yo en el libro, les traigo los tipos de reales audiencias pretorianas, virreinales, subordinadas, cómo funcionaban, cuáles actuaban como si fuera el rey, el propio rey en persona, cómo debían componerse para esto. Tuve que cortarme porque incluso en mi tesis doctoral estaba cuánto ganaba cada miembro de la Real Audiencia. O sea, cosas como eso dije, bueno, el libro se me va a hacer imposible, entonces no lo coloqué allí, pero lo tengo. Si a alguien le interesa, se lo muestro. Bueno, traigo también títulos de pretensión que se hacían frente a los funcionarios, porque tú vas a entender que al estar los funcionarios tan lejos, pues tenía que existir algún tipo de modo de llamar la justicia del rey para enfrentarte a los funcionarios que se estuvieran portando mal. Entonces existía lo que se llamaba los juicios de residencia. O sea, los juicios de residencia son algo interesantísimo, pero interesantísimo. Por contárselos del modo más ramplón y más sencillo posible, fundamentalmente eran estos procedimientos que se hacían frente a aquellos funcionarios que hubiesen ostentado no solamente poder y por tanto administrar la fuerza del rey, sino también que hubiesen administrado peculio, para que en el caso de que hubiesen cometido algún tipo de abuso, pues pagaran precisamente. Imagínense ustedes que esta institución hispánica, que hoy en día cuando hablamos de esa época hablamos como si eran gente atrasada, como si eran gente tonta, gente fanática. Imagínense ustedes que tenían semejante procedimiento y por lo tanto podían atajar en buena medida a los corruptos. ¿Que hubo corruptos que se salvaron? ¡Claro! Porque siempre hay gente que es muy buena siendo criminal. Y eso está en la historia de toda la humanidad. Desde que se crearon las primeras normas, siempre hubo quienes eran muy asiduos a saltárselas y siempre hubo muchos que eran también asiduos a saltarse a la policía que los perseguía. El problema está en que hasta ahora nos han contado una historia solamente hablándonos de las excepciones, o solamente nos cuentan los que se portaban mal excepcionalmente, solamente nos cuentan la parte en que se portaban mal. Pero muchas veces entonces nos enteramos que esos señores terminaban presos o terminaban juzgados sin ningún tipo de dinero, encarcelados. ¿Por qué? Por el juicio de residencia. Entonces, yo traigo unos casos de juicio de residencia muy interesantes en el libro. Uno de ellos parte, querida Paloma, te vas a reír, de que muchas veces en Hispanoamérica no es extraño escuchar, se dice con algún tipo de sombría naturalidad, y esto viene por supuesto de lo que fue la nefasta influencia del positivismo, particularmente anglosajón de finales del siglo XIX, que llegó a Hispanoamérica, que convenció a mucha intelectualidad hispanoamericana de que, bueno, hispanoamericana y también española, lamentablemente, hispana en general, les convenció de que el gran problema, no solamente el catolicismo, sino también el gran problema en buena medida era étnico, ¿no? Entonces se tenía de alguna manera como superior a el blanco anglosajón, germánico, en general protestante, como superior frente a el blanco católico, y obviamente todo aquello que hubiese devenido de contacto con el blanco católico también era inferior, como es el caso de los indígenas, los mestizos, los negros, etcétera. Entonces, esto no forma parte del libro, pero en Hispanoamérica, para que les quede de alguna manera como duda y lo investiguen, existieron varios procesos o varios intentos de blanquear la población. Y usted va a conseguir entonces autores que hoy en día yo veo que los citan sin ningún tipo de menoscabo, que hablaban en términos bastante raciales. Allí sí hablaban de razas, no la monarquía hispánica, ellos sí hablaban de razas.
a mediados del siglo XIX, a finales del siglo XIX, hombres como Juan Bautista Alberdi, como Justo Sierra, inicios del siglo XX, Pedro Manuel Arcaya en Venezuela, diciendo que había que blanquear la sociedad, que el gran problema era que habían llegado los bárbaros españoles, que eran los más atrasados de los europeos, y luego se mezclaron con tribus bárbaras arcaicas, como los indígenas y los negros. Esto caló dentro de la sociedad hispanoamericana y lamentablemente hoy en día no es extraño escuchar quien dice, obviamente ante todo el influjo del siglo XX, lo que ha sido el gran show de Hollywood, ¿no? De que ojalá hubiesen venido los ingleses o los alemanes a colonizarnos porque tendríamos dinero y seríamos todos rubios y qué sé yo, ¿no? Eso se dice. Y no se dice solamente en el mercado. No se dice solamente en el salón, se dice incluso en universidades. Y hay quien dice, bueno, sí, es verdad. A ver, yo traigo en el libro un apartado que dice, ojalá nos hubiesen colonizado los alemanes, y pongo un caso en particular. Un caso en el cual el rey Carlos I de España, el quinto del Imperio Sacro-Romano Germánico, al momento del cual retribuir a aquellos que le habían prestado tantísimo dinero para poder obtener la corona del Imperio Sacro-Romano Germánico, no solamente es que retribuye a los Fugger del modo en que lo hace, sino que a los Welser, que son otra de estas casas banqueras teutonas, les da un contrato de capitulación para que vayan a realizar la fundación de una serie de ciudades en la provincia de Caracas o Venezuela. Y bueno, de allí se cobraban, ¿no? De lo que pudieran ganar, etcétera. Bueno, resulta que estos señores no es que se portaron mal, se portaron terrible. Se encargaron de vulnerar varias veces el contrato de capitulación del modo más terrible posible, haciendo que las personas pasaran hambre en sus dominios y por lo tanto haciendo que las cosas no funcionaran. Pues los vecinos se terminaron quejando en virtud de que había cosas que costaban hasta 10 veces más en virtud del acaparamiento que realizaban ellos frente a provincias vecinas, y llegó el obispo de Bastidas, que yo también hablo mucho de él en el libro, que era de la Real Audiencia de Santo Domingo, a remediar la situación, y en un poco tiempo terminó demostrando que los Welser habían vulnerado el contrato de capitulación y por lo tanto, al no ser legítimo otra vez, esto volvía a la justicia del rey y se acababa el problema. Entonces el juicio de residencia funcionaba allí como funcionó luego cuando llegó un capitán general llamado Cañas Merino, un hombre que había sido un gran guerrero para la monarquía hispánica y por ello lo habían premiado como capitán general, que lo habían mandado a Felipe V a acabar con el contrabando, y acabó con el contrabando, pero al darse cuenta que era un gran negocio, comenzó a hacer contrabando solamente él y sus amigos, y pues los vecinos se quejaron de nuevo. En cuestión de meses se le abrió un juicio de residencia porque el hombre además perseguía vecinos, mancillaba doncellas y torturaba cuanto podía. Era muy sádico. Yo en el libro traigo un ejemplo que yo no podía creerlo. En los archivos aparece que hacía carreras de gatos. Sé que les va a parecer una barbaridad como suena, pero era así. Odiaba a los gatos, entonces los cogía del cuello con una soga y se los llevaban arrastrados en unas carreras en las cuales destrozaban a los animales. O sea, era un señor muy sádico, muy particularmente loco, ¿no? Si de verdad la justicia del rey no se hubiese aplicado, pues sencillamente este señor habría sido capitán general toda su vida y no le habría pasado nada. En cuestión de meses, ese señor no solo se le privó del cargo, sino que además se le apresó, se le mandó preso aquí, a la península ibérica, y la única razón por la cual no se le mató, no se le fusiló, como se le había ordenado su ejecución, fue porque había nacido ese año el joven Carlos, que luego va a ser Carlos III, ¿no? Y se dio una amnistía general y ese señor acabó entre las calles de Madrid en la mayor de las pobrezas. Sus días luego había sido tan poderoso. Todo eso porque la justicia del rey se cumplía. Todo ello porque efectivamente
el rey no era tonto, y cuando me refiero al rey me refiero como la institución. Obviamente me estoy refiriendo no solo a Su Alteza Real, la reina Isabel la Católica, Fernando II, sino también estoy hablando obviamente de, ahí está Fernando II de Aragón, esa pintura la pueden ver ustedes en la Casa de Segovia, precisamente enfrente al trono y al lema, no tanto monta, monta tanto. Me encanta verla siempre. Estoy hablando obviamente de Carlos I, de Felipe II, de Felipe III, de Felipe IV, de Carlos II, y también estoy hablando de los Borbones, porque dése cuenta que muchas de las normas que yo estoy mostrando y que estoy trayendo acá, como la Real Cédula de Gracias al Sacar, la cédula sobre el trato a los esclavos, son de los Borbones, Carlos III, Carlos IV particularmente. Entonces, obviamente, queridos amigos, los reyes no eran tontos. Y cuando yo digo esto es que la institucionalidad de la monarquía hispánica no era tonta y sabía que hay gente que se porta mal y esa gente merece ser castigada. Y esa es la razón por la cual los 300 años de mayor estabilidad y en los cuales se cumplió mayormente la ley en la historia de Hispanoamérica fueron los 300 años en que fuimos a España. Obviamente, no nos puede extrañar a nosotros entonces, porque lamentablemente cuando uno observa, ahí está don Carlos IV, si se les parece a un rey, es porque los Borbones tienen una genética muy clara, ¿no? Y francamente que son idénticos. Obviamente, queridos amigos, este tipo de análisis son análisis hoy en día contracorriente y sobre todo son análisis que te granjean una gran cantidad de desacuerdos, incluso académicos, porque la idea de que España era atrasada, era malvada, está muy bien vendida y hay académicos que no están dispuestos a revisar sus dichos solamente por, muchas veces, no lo sé si será por mero miedo a que se les califique de algo, que aquí ocurre y que allá también ocurre en Hispanoamérica, terror a que los tachen de términos que no les sean propicios. Pero es que esto no tiene absolutamente nada que ver. El observar exactamente cuál es nuestro origen identitario nos puede no solo ayudar a comprender en buena medida por qué el desorden de Hispanoamérica cuando el rey se va. Pues claro, esto es un rey presente, esto es un rey que está, esto es un rey que protege a los más débiles frente a los poderosos y lo hace a través de su administración. Cuando el rey se va, los poderosos creen que se van a quedar en su lugar, en lugar de proteger a los débiles, abusando en contra de los débiles, y es allí entonces cuando los débiles se levantan en armas frente a los poderosos y son los terribles conflictos civiles que hoy en día nosotros hemos pretendido llamar guerras de independencia, pero que no lo son. Realmente eran unos luchando en contra de los otros, y por eso es que usted observa los ejércitos de rey llenos de indígenas, negros, pardos, zambos y en general toda gente con diferentes calidades, y usted observa a los oligarcas criollos del lado republicano, porque hay un conflicto que es civil, que está ocurriendo allí entre ambas partes. Y claro, cuando se termina de romper con España, no hay manera de lograr algún tipo de estabilidad, porque la sociedad está colocada para que exista un árbitro frente a estas dos grandes posturas. Cuando no está el árbitro, se van a matar, y entonces son 100 años de guerra civil en Hispanoamérica, y hoy en día ustedes todavía observan que cada vez que llega alguien a decir, yo sí estoy con el pueblo, yo sí voy a ayudarlo frente a los poderosos, la gente aún le adula. La gente aún le ama, porque no es más que, de alguna manera, la reminiscencia de los caudillos que llegan a intentar tapar el agujero fundamental y sustancial que deja la ausencia del rey, que siempre protegió a los más débiles frente a los poderosos. Hoy más que nunca, yo le digo, hay que investigar,
Y vamos a conseguir casos en los cuales hubo gente que se portó mal, por supuesto, porque no estamos haciendo hagiografías, estos no son cuentos de santos. Estamos hablando de seres humanos y siempre ha habido quienes se portaban mal. Pero cuando usted observa un sistema en el cual la cabeza procura proteger a los más débiles frente a los poderosos, es un sistema admirable. Y es un sistema que nunca ocurrió en ninguna otra parte. De nuevo, háganme un poco de caso. No llevo 2 días estudiando esto, o sea, llevo años estudiando esto y francamente de cuánto sistema estudié en la historia humana, nunca encontré uno en el cual la cabeza protegiera a los más débiles frente a los poderosos por religión o por axiología. No, nunca. Esto no ocurría. Entonces, bueno, ojalá le llame la atención el libro. Ojalá quiera de alguna manera leerlo. El rey protegiendo a los más débiles, si lo comparáramos con los gobernantes de nuestros días, ¿verdad? Que ellos son los que ellos son la oligarquía, se protegen a sí mismos frente al resto de la ciudadanía, que en fin, somos como los grandes maltratados de las sociedades contemporáneas. El rey defendiendo a los más débiles. Vamos a volver a poner en pantalla. Bueno, pues en este libro ustedes van a poder leer detenidamente, reflexionar con calma, con meditación, como ha dicho él, bueno, pues si ustedes dudan de alguna de estas fuentes, de alguna de las referencias que él utiliza, pues vayan ustedes y compruébenlo. Compruébenlo. Mucho de este material quizá sea encontrable también en las redes sociales. Otros, pues habría que hacer como él, 20 años dedicados a hurgar en las bibliotecas, en los archivos. Qué pena la pérdida de archivos, porque bueno, pues la historia se construye a partir de las reliquias y los relatos. Pues en la medida en que las reliquias se pierdan, pues los relatos podrán quedar en manos de historiadores subvencionados por el poder político o económico de turno. Entonces, bueno, pues esto también es una invitación a proteger todo ese patrimonio de la monarquía hispánica que está ahora mismo pues depositado en archivos, en documentos, en bibliotecas, en donde sea. En fin, tenemos aquí el libro de nuestro querido César Pérez Guevara. Lo pueden ustedes localizar en Amazon, ¿verdad? Recordamos el título. Justicia real en la América española. Es que hay que darse así la vuelta. El rey como protector de los más débiles. No pasa nada, César, porque, mira, si esto continúa acumulando demandas, se sigue vendiendo bien, podemos cambiar la portada. Yo me ofrezco aquí públicamente a ayudarte, incluso conservando ese documento que conforma ahora mismo pues, la parte gráfica de la pantalla, lo podemos conservar. Yo, como siempre, quería Paloma, tú, sí. Seguro que sí. Sí. Nos aproximamos ya a la hora de grabación de entrevista, pero quizá me atrevo a pedirte una última intervención de todos los mitos oscurantistas, falsarios que rodean pues, la historia o la obra, la acción histórica de España, precisamente en territorios americanos. Pues, César, ¿cuál sería uno de los más gordos, el más gordo? ¿Tendrías la capacidad, no lo dudo, de en un minuto triturarlo? ¿Cuál sería ese mito y cómo lo desmontarías para que no quedara en pie nunca más? Las leyes no se cumplían, eran papel mojado. Eso no se sostiene. Un sistema que mantiene la estabilidad durante 300 años no es un sistema en el cual las leyes no se cumplen. Y esto no lo saben aquellos que no se han dedicado nunca al estudio del derecho, pero es que resulta que las normas jurídicas no solamente tienen que ser legítimas, sino también tienen que ser eficaces.
¿Qué es una norma eficaz? Es una norma que se cumple conforme al telos, a la finalidad con la cual fue dictada. Si una norma no es eficaz, el sistema jurídico se resquebraja, no hay paz social y por lo tanto no existe constitución, en palabras de él, a inicio del siglo XX, dijera Hans Kelsen. Cuando se refiere a constitución se refiere particularmente a ordenamiento jurídico, como decía Aristóteles en su libro La Política. Entonces, no hay manera de que durante 300 años se hubiese mantenido un sistema en el cual florecieron las ciudades, florecieron los pueblos, si las leyes no se hubiesen cumplido, porque habría habido caos, habría habido anarquía. Por lo tanto, queridos amigos, solamente hace falta leer a la gente de la época. No me lean a mí, lean a Bolívar. O sea, las cosas que decía el propio Bolívar en la guerra, en la cual hablaba de un estado maravilloso que se encontraba antes y lo que estaba ocurriendo, que era un caos terrible, lo decía él mismo, porque él lo había vivido. Lean a la gente como José Domingo Díaz, por lo menos, que te narraba exactamente cómo todo había degenerado en algo espantoso y lamentable. Entonces, es eso. El mayor mito, pues eso de que la ley se acataba pero no se cumplía. Claro que se cumplía. Y se cumplía, y esto te lo digo del modo más, polémico posible. Las leyes en esa época se cumplían más que hoy. Mucho más que hoy. Y además, el miedo que tenía el malhechor que había vulnerado la norma de ser reo de la justicia real era un miedo real, porque te mataban por habértela jugado mal en contra del rey, porque te lo quitaban todo. Y no saldrías tú una especie de reality show, en unos juicios, en unas cárceles bonitas y con la Jessica y con, bueno, en fin, no me entrar en detalle. ¿Qué hubiese pasado si uno de estos casos hubiese ocurrido en época, no de Felipe II, no de Carlos I, que tienen tan buena prensa, en época de Felipe IV, en época de Carlos II, ¿no? Que de tan mala prensa tienen? Imagínense ustedes qué hubiese ocurrido. Efectivamente. Ahora está de moda toda esta ideología del antipunitivismo que hemos visto recientemente a grandes feministas diciendo que están en contra de que se pene con cárcel a los violadores. Ojo, cuidado, es que tendríamos que dedicar un capítulo entero a entender, porque hay una razón, obviamente, por qué gran parte de nuestros políticos y intelectuales y gente de la academia universitaria y todo esto está precisamente en contra de las penas duras para los criminales y delincuentes, incluso cuando hacen y cometen crímenes horrendos, incluso cuando cometen crímenes horrendos. Bueno, juicios de residencia también vamos a invocarlos para ver si aplican a alguno de los políticos que ahora mismo pues están gobernando desgraciadamente, lamentablemente aquí en España, en Venezuela, en tantas regiones de lo que antaño fue la monarquía hispánica, el imperio español. Tú hablas, claro, las leyes se cumplían porque si no hubiera cundido la anarquía y a ello pues hubiera sucedido pues revoluciones constantemente, todo tipo de pues de desequilibrios a escala económica, a escala artística, a todas las escalas. Y sin embargo hay una cosa que se llama Pax Hispánica, ¿verdad? Que mucha gente, yo no sé, esto, claro, evidentemente mucha gente no sabe que existió eso llamado Pax Hispánica, que para ponerlo un poco en contexto, pues implica, por ejemplo, que durante todo ese largo periodo es dificilísimo encontrar conflictos de larga duración en territorios gobernados por la monarquía hispánica, frente a, por ejemplo, lo que estaba ocurriendo en la Europa cuando subías de los Pirineos para arriba, con todas las guerras de religión absolutamente devastadoras, devastadoras absolutamente. Bueno, pues esta Pax Hispánica es producto, entre otras cosas, del aterrizaje
de todas esas instituciones que configuran la arquitectura política, social, legal y religiosa del Imperio Español. Así que, en fin, tienen ustedes la oportunidad de bucear en detalle. Vamos a volver a ponerlo en pantalla. Esta fantástica portada del último libro, pero libro maravilloso. Por favor, estoy haciendo un poco de guasa, permítanmelo. Libro maravilloso de nuestro invitado de hoy, César Pérez Guevara. Justicia real en la América española, el rey como protector de los más débiles, de los más desprotegidos. Querido César, muchísimas gracias por tu compañía esta tarde. Esperamos contar contigo pues, en próximas ocasiones. Tú eres un gran especialista, seguro que puedes, pues ya podríamos dedicar una tertulia o una entrevista particular, pues eso, a algún detalle concreto de toda tu labor de investigación a lo largo de estos años. Quedas invitado, emplazado aquí cuando tú quieras. Gracias, querida Paloma. De verdad que, como siempre te digo, es un placer hablar contigo y es un placer ahora hacerlo en tu canal de YouTube. Y esto último que decías que me encantaba, esto de este antipunitivismo y en general otras ridiculeces que hoy en día toda esta superchería buenista se pretende como mejor, que es parte de lo que a mí me enerva más, ¿no? O sea, esta gente ha olvidado aquello que decía Platón, eso de que la justicia era la venganza institucionalizada, y en general ha olvidado el propio concepto de orden y de paz social, ha olvidado también la ponderación de los bienes jurídicos y sobre todo los más especialmente tutelados o los que deben estar más protegidos, como la vida, como la dignidad. En el caso de las mujeres, por supuesto, también tienen una propia entidad, ¿no? Entonces, por estos buenismos, estas cosas, se siguen proponiendo proyectos y reformas que solamente ayudan a aquellos que incumplen la ley, que se portan mal, que son unos bárbaros y que se ríen de los que somos honestos, y pues ya basta. Por eso, gracias por invitarme y gracias por tu obra y por tu maravilloso libro sobre el Islam y el feminismo, que a la gente le enfada mucho y me hace muy feliz. Y bueno, nada, también con tu permiso, si me permite, quería invitarles también a que me siguieran en las redes sociales, que siempre estoy publicando cosas por allí. Yo soy muy malo con las redes sociales, pero llevo un mes y medio publicando cosas, extractos de entrevistas y voy a hacer una serie de iniciativas, entonces a lo mejor les interesa. Exacto, sí, va a cerrar invitándoles a todos. Ya saben que nosotros tenemos una gran responsabilidad pública y por tanto estamos obligados a tener presencia en las redes sociales diaria para, bueno, pues eso, estar atentos a cada polémica que salta en la medida de lo posible, pues poder dar una respuesta argumentada, razonada, fundamentada, no meramente opiniones subjetivas porque César piensa, no, ya nos ha contado desde los 15 o 16 años en ámbito universitario. Ojo con esto, no es un mero opinólogo que está ahí, pues que se ha leído algún titular, ¿verdad? De algún, vete tú a saber qué, de algún canal. No, tenemos aquí fundamento, tenemos investigación, tenemos rigor y tenemos además compromiso personal, compromiso personal. Tenemos una misión, César, cada vez somos más y afortunadamente cada vez son más también los ciudadanos que nos demandan este tipo de labor. Lo comprobamos constantemente, lo vimos hace unos días en la presentación preestreno de la última película de José Luis López Linares. Hay un hambre de, bueno, de buscar explicaciones tanto al caos actual, ¿verdad? Como a quiénes somos, de dónde venimos, cuáles son nuestras raíces y, por tanto, de dónde venimos, cuál es nuestro presente y qué podemos hacer para definir el horizonte hacia el que dirigirnos. Porque lo que hay con esto que has comentado en tu última intervención, pues hay una indefinición. Claro, los políticos
hacen de todo y se sacan todo tipo de leyes porque están alimentados meramente por la idea de que la política es un fin en sí mismo, la democracia es un fin en sí mismo, el feminismo es un fin en sí mismo. Pues no, en la monarquía hispánica, empujada por la política de estirpe católica, tenía claro que la política servía a un fin. La economía servía a un fin que estaba fuera de del propio campo de la economía. Ya dedicaremos un capítulo a explicar los entresijos de la política católica que puso en marcha la gran monarquía hispánica. Querido César, permíteme que voy a despedirme recordando a todos los seguidores, primero que sigan a César Pérez Guevara, efectivamente, en sus redes sociales. Luego, aquí abajo, debajo, en el foro de discusión y también en la caja de descripción del vídeo, les voy a poner los enlaces tanto al libro de César como a sus distintas, enlaces a las plataformas, a las redes sociales que él utiliza. Pero también recuerden que ya está abierta la convocatoria para inscribirse en los 7º Encuentros Forjados. Muy brevemente, fin de semana del 22 al 24 de mayo de este año 2026, donde en la Casa de los Padres Paules, en Salamanca, el tema la familia como eje vertebrador de la sociedad y el ataque indiscriminado contra esta sagrada institución que está buscando ser demolida por todos los sitios. 9 ponencias, una mesa redonda, tenemos concierto de guitarra clásica española con Marcelo de la Puebla, en fin, jardines, primavera, cervecita, cafetito, de todo, vénganse ustedes. También les pongo abajo el enlace con nuestra página web para que ustedes se puedan inscribir desde 70 € todo el fin de semana. En fin, un beso muy grande, querido César. Cierro ya mandándote un abrazo, el corazón pop, plop, 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 plop. Muchos besos para tu preciosa hija también. Claro que sí. Para Un tu beso, esposa, Corona, para gracias. ti, que estés muy bien y repito, insisto, esta es tu casa, cuando quieras serás bienvenido. Muchísimas gracias por tu compañía. Y ahora ya sí nos despedimos, como siempre, diciendo, si no conoces al enemigo ni a ti mismo, perderás cada batalla. Adiós, César. Chao, chao.